Doy la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes a esta su casa, la Iglesia Bautista Vida Nueva Neza, y a todos los que nos van a ver por los diferentes medios. Sean ustedes bienvenidos. Esta es su casa, la casa de Dios, a quien venimos a honrar, a quien venimos a darle la alabanza, la gloria, porque Él es el que nos sostiene en todo tiempo y en todo momento. Es Él el que ha puesto en el corazón de nosotros, y hay que agradecerlo, el estar aquí y el venir. Él nos ha traído, a veces nosotros nos disponemos, pero Él es el que pone en el corazón el que nosotros estemos aquí. Y doy gracias a Dios por sus vidas, por los que están y también por los que no han venido. Que Dios les guarde, que Dios esté con ellos. Probablemente estén pasando alguna situación adversa, pero que Dios sea con ellos. Pero mientras tanto nosotros aprovechemos el tiempo. Qué bueno que estamos aquí. Doy gracias a Dios y doy gracias a Dios porque vamos a continuar viendo la serie de El Libro de los Jueces. Ya hemos estudiado 10 capítulos, ha sido de grande bendición, nos han enseñado muchas cosas, las cuales yo pido al Señor que pongamos en práctica, que estemos analizando y pongamos en práctica lo que hemos aprendido, y es importante eso. Vamos a estar viendo ahora el libro de Jueces. Ahora vamos a ver el capítulo 10 del versículo 1 al 28, capítulo 11 del 1 al 28. Déjenme ubicarlo. Sí, el 11. Les comentaba yo que vimos 10 capítulos. Vamos a tener yo aquí un error de dedo, pero es capítulo 11. Vamos a estar viendo del versículo 1 al versículo 28. Y como a manera de introducción, les voy a estar diciendo que la semana pasada estuvimos viendo el capítulo 10 de los Jueces, en donde vimos la predicación, el título fue la paz y la tribulación, y vimos cómo el pueblo de Israel se aparta de Dios. El pueblo de Israel hace a un lado a Dios, hace a un lado lo que él conocía, a quien conocía, y admiten a 7 dioses paganos a los cuales les sirven, y entonces Dios los disciplina y manda 18 años de opresión al pueblo de Israel. 18 años después de haberlo tenido 45 años en paz, en armonía, con los 2 jueces que vimos la semana pasada, con Tola y con Yair. Y ahora ellos están clamando porque ya está dura la opresión contra ellos de los pueblos vecinos, de los pueblos paganos, y ellos claman. Y el Señor, recordemos lo que estábamos viendo, ellos clamaron a Dios y el Señor les dice: ¿saben qué? Yo no voy a escucharlos, yo no quiero nada con ustedes, porque ustedes me han abandonado, ustedes se fueron con esos 7 dioses. Que ellos los liberen, que ellos los guarden, que ellos les den y cubran sus necesidades. Eso es lo que el Señor les dijo al pueblo de Israel. Y podemos decir nosotros: el Señor es injusto. ¿Cómo están clamando a Él? Y Él no escucha. ¿Cómo claman a Él? Sus hijos están clamando y no hace caso de lo que están clamando. Pero no es eso. Lo que pasa es que el Señor conocía el corazón de este pueblo de Israel. Él sabía que nada más estaban clamando de la boca para afuera o de la mente para afuera, pero no de todo su corazón. Porque cuando ellos clamaron, vimos que más adelante, cuando ellos claman de todo su corazón, entonces Dios manda una respuesta para ellos. ¿Y cómo sabemos que clamaron de todo su corazón? Porque en esos versículos adelante que estuvimos estudiando, dice que ellos quitaron todos esos dioses. Ellos quitaron, ellos arrancaron, ellos hicieron a un lado todos esos dioses para caminar en pos de ese Dios verdadero. Entonces, a veces Dios decía, a veces nosotros clamamos a Dios de nada más de palabra y de mente, perdón, no de corazón, porque clamamos a Dios, pero no queremos dejar esos dioses que están controlando nuestra vida, que están controlando nuestras acciones, nuestra conducta y nuestro comportamiento. Que al cabo nadie se da cuenta, no se fijan, no pasa nada. Una no es ninguna. ¿Cuál es tu Dios? Yo preguntaba hace 8 días, que tienes que dejar, que tienes que hacerlo a un lado para buscar al Dios vivo y verdadero. Aquel que tiene cuidado de cada uno de nosotros en todas las cosas. Y ahora vamos a ver a un libertador más, a un juez más. Pero quiero llevarlos al pasaje anterior que estuvimos leyendo, ahí en Jueces 10:18, antes de iniciar. Si lo ponen en pantalla, Jueces capítulo 10, versículo 18. Dice así: y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro: ¿quién comenzará
la batalla contra los hijos de Amón. Dice, será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad. ¿Qué estaba pasando ahí? Ellos dicen, el pueblo dicen, ¿saben qué? Necesitamos un libertador. Aquel que se levante como caudillo será juez de nosotros, será nuestro libertador. Ellos clamaron, estaban clamando, habían pasado 18 años de estar en opresión, de estar en conflicto, de estar pasando muchas cosas muy difíciles, y clamaron y dicen, bueno, el que comience la batalla será nuestro caudillo. No había quien. Y vamos a ver a quién levantó el Señor, porque el Señor siempre ha levantado hombres que van al frente, hombres que lo buscan. Y vamos a ver, estar viendo en el capítulo 11, del versículo 1 al 28, vamos a estar viendo que no importa dónde naciste, que no importa tu pasado, sino lo que harás después de conocerle al Señor. Y en esta mañana quiero hablarles especialmente a todos aquellos que por alguna circunstancia están en medio de la aflicción, en medio del dolor, o que quizá aquellas personas que piensan, yo no tuve un buen padre, yo no tuve una buena madre. Pastor, si usted conociera a mi papá y mamá, entendería mi situación, el por qué vivo así, siendo alcohólico, drogadicto, adicto y haciendo muchas cosas. Lo entendería. Y yo quiero hablarle a esas personas para decirles que hay esperanzas, para decirles que Dios puede cambiar todo eso que hemos vivido, que hemos pasado. Pero también muchas cosas dependen de la responsabilidad que tenemos nosotros. La semana pasada les comenté y les dije, hasta causó un poquito de risa, que íbamos a ver a un juez que si vemos sus credenciales iniciales decimos, no, ¿cómo ese hombre va a ser levantado para ser juez de Israel? Yo vamos a ver por qué les digo, no reúnen las características, porque nosotros estamos viendo lo que todo el mundo ve, pero no vemos lo que Dios puede hacer con nosotros. Vamos a ver cómo este hombre no reúne las características aparentemente, pero vamos a ir desglosando del capítulo 11, del versículo 1 al 28, para tener conocimiento y que también nosotros aprendamos cómo debemos hacer cuando pasamos por esas circunstancias. Pero antes de esto, vamos a ponernos en manos de Dios. Vamos a orar. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Señor Jesús, gracias te damos, mi Dios, porque eres bueno. Te pido y ruego, Señor, primeramente el perdón de mis faltas, de mis pecados, y que tu Espíritu Santo, Señor, hable al corazón. Yo solamente instrumento llevando tu palabra, pero que tu palabra escrita, Señor, toque el corazón y la mente de los que estamos aquí y salgamos convencidos de que tenemos que hacer algo para gloria tuya y para bendición nuestra. Señor Jesús, te pido y ruego, oh Padre Dios, que quites toda inquietud que hay en el corazón, que hagas a un lado aquello que estorba para estar atentos a tu palabra. Sabemos que hay necesidades, sabemos que hay cosas que nos angustian, pero Padre, te pido, Señor, que pongas la mente de cada uno de nosotros en tu palabra y en el corazón, y que de él emane, Señor, obediencia a ella. En tus manos ponemos esta predicación, en tus manos ponemos este servicio, y sea el Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros. Te lo pedimos y rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a hablar de un personaje que, si bien pudiéramos ver, diríamos, no, pues ese no pinta como para que sea libertador. A veces nosotros nos encontramos con personas que vemos borrachos, drogadictos, personas de muy mala fama, y decimos, ni para qué llevarle la palabra a esa persona, porque no, esa persona no va a pasar nada con ella. Mira, vamos a iniciar lo que dice el versículo, del versículo 1 al versículo 3. Dice así en Jueces capítulo 11, del versículo 1 al versículo 3. Dice, Jeftet, galadita, era ¿qué? Esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ¿qué? Ramera. Y el padre de Jeftet era de Galaad, pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jeftet, diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jeftet de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. ¡Wow! ¿Qué dice este versículo? Dice que Jeftet era hijo de una ramera, de una prostituta. Pastor, son palabras muy fuertes. Pues es la palabra que está escrita en la Biblia.
Pero no parece increíble, una mujer vendía su cuerpo para alimentar a una familia. Cuando usted ve estos versículos, de verdad, dice, wow, este tipo de verdad nació en una cuna tremenda. No nació en cuna de oro, como muchas veces decimos. Es un tipo que no tiene ventajas en esta vida. Él no tenía lo necesario para estar viviendo una vida plena como muchos de nosotros, para tener un plato de comida segura. Para eso tenía la madre que salir y vender placer. Se imagina vivir en un hogar así, en un ambiente así. ¿Qué es lo que pensaría este muchacho, este joven, este hombre? ¿Qué pensaría? Este hombre era hijo de una ramera. Y según los antropólogos, los sociólogos, los psicólogos, por lo general, podrían decir que este hombre no tenía oportunidad de ser alguien en la vida. Era hijo de un padre inmoral porque su padre tenía a su esposa, a sus hijos, pero una vez tuvo contacto con esa mujer ramera y tuvo un hijo con ella. Y entonces era hijo de un padre inmoral, hijo de una ramera. Y aparte, después de esto dice que se fue a vivir con hombres ociosos. Vivió en un ambiente hostil, con hombres vagos, ociosos. Y tú dices, bueno, ¿qué puede salir algo de aquí, de este ambiente? ¿Qué puede salir de ese trasfondo de la vida de este hombre? Y muchos de nosotros podemos pensar que la vida no nos da ventaja a nosotros. Muchos de nosotros podemos decir, es que las circunstancias que pasamos, es que de donde vengo, es que la historia que traigo. Muchos pensamos que la vida no nos da ventaja. Para los que dicen, y lo voy a hacer así, para los que dicen, es que yo no mido 1.90, no tengo ojos azules, no tengo un título. Para los que dicen, mi papá me lastimó, mi mamá nunca me dio cariño. El trasfondo de Jefté no fue obstáculo para que él llegara a ser el 8º juez que estamos viendo en el pueblo de Israel. No fue obstáculo. Todo eso que él pasó, dónde vivió, cómo vivió. Sus medios hermanos no lo querían. ¿Qué es esto? Que aquí no se trata de dónde vienes, sino lo que fuiste, sino lo que harás ahora. Amén. Y en el futuro. ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo tú para que toda esa influencia transgeneracional se rompa? Toda esa influencia. Solo basta una decisión y es el aquí y ahora, el que tú quieras vivir de una manera diferente. De no vivir en el pasado, de no ver el pasado. Los psicólogos generalmente tienen 2 puntos de vista acerca de la crianza de sus hijos y de la forma de vida. Unos dicen que las conductas son herencias genéticas. O sea, algunos dicen que si tú eres un ladrón, que si tú eres un mentiroso, un drogadicto, un borracho, entonces eso es lo que van a heredar tus hijos. Y otro punto de vista dicen que él está influenciado por el medio ambiente que lo rodea. Eso lo va a influenciar en su vida. Entonces el medio ambiente va a controlar tus conductas. Esos son puntos de vista. Jefté no tenía ninguna oportunidad en la vida para ser un gran hombre de Dios. Lo vemos, no tenía características, no tenía nada. Hijo de una prostituta, de un padre inmoral, de un ambiente muy hostil. ¿Qué podemos pensar? Pero hay una cosa tan importante y tan hermosa. Dios rompe todos los pronósticos de los hombres cuando Él quiere cambiar una vida. Él rompe todos los pronósticos. Y ese es el Dios que usted y yo tenemos. El Dios que está en los cielos. Y muchas veces olvidamos que si Dios altera los pronósticos para los hombres es con algún propósito. Cuando Dios pone sus ojos en alguien, como los ha puesto en ti, los ha puesto en mí, Dios altera el rumbo de ese alguien. Escucha, y no importa quién haya sido tu padre, no importa quién haya sido tu madre, no importa tu pasado. Porque muchos venimos arrastrando y no queremos soltar lo que el pasado nos dio o cómo nos trató. Cuando venimos a Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, dice la palabra de Dios. Pero a veces, muchas veces, el padre o la madre se portan de una manera
tremenda con los hijos. Porque a veces el padre o la madre le dicen a los hijos: tú viniste por equivocación, por un mal cálculo. Y algunos dicen o les dicen a sus hijos: es que no te esperaba y por culpa de tuya me tuve que casar con tu padre, o por culpa tuya me tuve que casar con tu madre. Pero no importa que eso para los padres, que eso puedan decirlo los padres. Dios no hace nada por casualidad. Incluso si esta mañana tú estás aquí, no es por casualidad, es porque Dios quiere que tú escuches lo que estás escuchando. Nada es casualidad para Dios, todo tiene un propósito. Si tú viniste con un propósito aquí, si tú viniste por algo aquí, es porque Dios tiene un propósito para tu vida. Pero no solo es que saber que Dios puede cambiar tu trasfondo histórico y hacer algo hermoso para el futuro. No solamente es tener en tu cabeza eso, no solamente es escucharlo, no solamente es informarte de lo que Dios puede hacer, sino es creerlo, ejecutarlo, empezar a vivir de una manera en que Dios quiere. Las personas más increíbles que conocemos de la palabra de Dios, de la Biblia, son aquellos que han conocido la derrota, el sufrimiento, la lucha, la pérdida. Y han encontrado su camino desde las profundidades con la ayuda de Dios, con la ayuda de Dios. Ese Dios que te abraza, que te cobija, ese Dios que te apoya y que está contigo cuando estás pasando situaciones difíciles, así como lo hizo con el rey David, así como lo hizo con Pablo y con mucha gente más. Pero, ¿tu madre te podrá olvidar? Dice Isaías 49:15. Dice la palabra de Dios en Isaías 49:15. Pero Dios respondió: Jerusalén, ¿acaso puede una madre olvidar o dejar de amar a su hijo? Y aunque ella lo olvidara, yo no me olvidaré de ti. Wow, algo hermoso, algo hermoso. Te puede olvidar tu madre, te puede olvidar tu padre, pero Dios nunca te olvida. Pastor, pero nosotros no nos olvidamos de nuestros hijos. ¿A poco eso pasa? Eso pasa el día de hoy. Y con madres cristianas pasa el día de hoy. Mujeres que se olvidan de su hijo, que los 7 dejan a sus hijos con la niñera, que no quieren estar con ellos y los mandan a ver televisión, los mandan a ver celular, no les hacen caso, no les escuchan. De esa manera están abandonando a sus hijos. Los abandonan. Mujeres, pongan la atención a sus hijos. No los olviden. No les digan: vete a ver la tele, toma el celular, platiquen con ellos. Muéstrenles la palabra, enseñen la palabra, sean influyentes en ellos. Por eso es que muchas veces nuestros hijos no quieren caminar en las cosas de Dios, porque no les enseñamos, porque no les decimos, porque no agarramos y decimos: Él es Dios. Pero dice algo increíble y hermoso. Dice que el Señor nunca se va a olvidar de nosotros que hemos creído en fe en Él, en Dios, en ese Dios vivo y verdadero. Él viene y te abraza y te consuela y dice: mira, no te preocupes. Si ellos te rechazan, si ellos te señalan, si ellos te dicen cosas, aquí estoy yo para abrazarte, para fortalecerte, para seguir adelante. Y ahora vamos a ver cómo cambian las cosas. Vamos a continuar, versículo 4 al 8. Vamos a ver cómo cambiaron las cosas. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Recordemos que él no estaba ahí, lo habían expulsado. Y dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. No olviden que este Jefté está viviendo con gente ociosa, en un ambiente hostil, muy hostil. Y de repente hay una guerra en Israel y los ancianos van por él y le dicen: ven, sé nuestro jefe, queremos que tú dirijas. ¿No eran ellos los que lo corrieron? ¿No eran ellos los que le señalaron?
¿No eran ellos los que dijeron, vete porque eres hijo de una ramera? Y ahora quieren que sea su líder. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? ¡Qué tremendo! ¿Por qué creen que estos hombres estaban pensando en él como líder? ¿Por qué creen ustedes? Porque aunque era hijo de una prostituta y era hijo de un padre inmoral y estaba viviendo en un ambiente hostil con esa gente ociosa, desde niño tenía dotes de liderazgo. Era un peleador. Como muchos de ustedes, ¿cuántos de nosotros salimos 8, 10 horas al trabajo para llevar el alimento a las casas? Trabajamos duro. ¿Cuántos de nosotros no trabajamos para traer el sustento a la casa, para comer? ¿Cuántos de nosotros peleamos la buena batalla por los que queremos, confiando en que Dios nos va a dar fuerzas? Ellos vieron el trabajo, el esfuerzo de él. Algunos historiadores, yo no lo sé, dicen que él había formado una bandita y que lo seguía mucha gente, pero yo no lo sé, eso no lo dice la palabra de Dios. Pero lo que sí sé es que ellos vieron en él el esfuerzo, el trabajo, que nunca se rindió a pesar de que su mamá era una ramera y que vivía en un ambiente hostil. Dice el versículo 1, Jefté, hombre valiente y esforzado. Eso lo sabían ellos lo habían visto. Y la desesperación de los ancianos debido a la guerra, ellos ven que necesitan un nuevo líder y no encuentran a uno. Entonces ellos están dispuestos a darle esa autoridad y ese lugar a este hombre, a Jefté. Pero los ancianos de Israel muchas veces son como muchos de nosotros. Y aquí hay un principio que tenemos que aprender. Muchas veces tenemos la actitud de ellos. ¿Cuál actitud? Buscamos ayuda solo cuando estamos en apuros. Buscamos al Dios bombero. Se incendió mi economía, Señor, ayúdame. Se incendió el matrimonio, Señor, ayúdame. Se fue el hijo, Señor, ayúdame. Y voy más allá, voy más a profundidad. Escucha esto, el ser humano es muy terco, muy soberbio. Y aunque muchos pasan cosas difíciles, tremendamente difíciles, no están dispuestos a buscar a Dios. Mira lo que dice Amós ahí en el capítulo 4, versículo 6. Amós 4, versículo 6. Como muchos, ni aún así, ni viéndose en la situación que están, buscan a Dios. Dice así: os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades. Y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Dios les dice, les hice estar sin comida y tú no volviste a mí, no me buscaste. ¿Y cuántos de nosotros tenemos esa actitud? Perdemos casa, la novia, quebramos, nos enfermamos y nada de buscar a Dios. Pensamos que nosotros en nuestra soberbia podemos resolver todas las cosas. No buscamos ayuda, no buscamos los medios. Cuando Dios nos pone, cuando Dios dice, aquí está, hijo, para ayudarte, no los buscamos. Decimos, no, yo no necesito ayuda de nadie, cuando necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos la ayuda de los hermanos, necesitamos la ayuda de la familia. Pero muchas veces nosotros somos así. Muchas veces nosotros somos así. No queremos buscar la ayuda del Señor. Y ya vamos por la quinta relación, ya vamos en el octavo negocio, pero nada de buscar a Dios. Nada de volvernos a Dios. Y si usted sigue leyendo ahí el texto de Amós, va a encontrar que Dios tuvo que disciplinar al pueblo. A veces cuando nos pasan situaciones difíciles, cuando estamos buscando a Dios, no es porque Dios sea malo, sino porque en su amor, en su misericordia de Dios, nos está disciplinando. Qué Padre tan amoroso, de verdad, que nos disciplina, porque dice, hey hijo, si tú te vas por ahí, te vas a perder. Tiene misericordia aún en nuestras faltas y en nuestras fallas. Qué Padre tan amoroso, qué Padre que se preocupa tanto por nosotros, que aún así en la disciplina lo hace por amor a nosotros, por amor a nosotros. Qué Padre que ama a sus hijos no disciplina. Qué Padre. Escuche usted esto. ¿Qué tiene que pasar usted para volverse a Dios?
enfermarse gravemente, estar a punto de perder su matrimonio, su negocio, tu trabajo, romper relaciones familiares. ¿Qué tiene que pasar para buscar o volverse a Dios? Estos israelitas están buscando a Jefté para que él resuelva el problema. Ellos están en apuros, ven una guerra de por medio, pero ellos no saben cómo enfrentar a los amonitas, pero dicen, hay un hombre que sí, y ellos van y ven a Jefté. Los que rechazaron, los que señalaron, los que corrieron, ahora le están buscando. Ahora le están ellos buscando. Ahora no le dicen, eres hijo de una ramera, sino al contrario, le piden que sea su líder. Le piden que sea su líder. Y es por eso que yo os decía al comienzo, Dios no ve en nosotros, Dios no ve en nosotros a un hombre borracho, a un hombre drogadicto. Dios no ve en nosotros a una ramera. Dios nos ve a nosotros como hijos y nos trata como hijos. Ese es el Dios amoroso que tenemos. Dios te ve como su hijo, no como eras, sino como eres y como vas a ser. Por eso es importante recibirle, por eso es importante conocerle. ¿A cuántos de nosotros Dios nos rescató de esas garras, de ese modo de vivir? Y nos está rescatando, y está rescatando a muchos. Dios no nos ve como aquella gente que nos señala. Dios nos ve como sus hijos. Y Él dice, no se preocupen, podrán dejarlo, su padre, su madre los podrá dejar, pero yo siempre voy a estar con ustedes. ¿Cuántos de nosotros necesitamos tener el corazón de Jefté, de ese hombre que está dispuesto a pelear a pesar del ambiente, de las circunstancias, de su familia inclusive, y seguir adelante, porque él quiere dejar huella? Hace 8 días hablábamos que era lo mejor que tú le podías dejar a tu hijo, ¿lo recuerdan? ¿Qué es lo mejor que tú le podías dejar? Y hay un pastor, se llama Bernardino, que yo luego leo sus predicaciones, y él dice que debemos dejar huella en este mundo. Tenemos que vivir en función de la trascendencia, no solamente en función de la existencia. O sea, no solamente porque estamos, sino trascender. ¿Qué estamos dejando? ¿Qué legado le estamos dejando a nuestros hijos? Eso fue lo que hablamos 8 días también. ¿Qué legado le estamos dejando a nuestros hijos? ¿Cuál es el mejor legado que le dejamos a nuestros hijos? Continuamos del versículo 9 al 11. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregara delante de ti, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciéramos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe, y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Allí en Mizpa es donde Labán y Jacob hicieron pacto cuando dijeron: si me das a tu hija y tú vas a trabajar tantos años por mí. Ahí en ese lugar fue donde Jacob y Labán hicieron este pacto. Pero bueno, él pregunta: ¿en serio quieren que sea yo su jefe? Después de lo que me decían, de lo que me señalaban, de una mujer ramera, de un padre inmoral, viviendo en un ambiente no muy bueno, ¿de verdad quieren que yo sea? No tengo estudios, no tengo el pedigrí que ustedes tienen. ¿Están seguros? Y los ancianos respondieron: sí, sí queremos. Wow, wow. Yo digo wow porque de verdad, ¿a cuántos de nosotros el Señor nos ha levantado y están predicando y están enseñando? Y si vemos el pasado, pero no es quedarnos en el pasado, es decir, hasta aquí y ahora, yo camino hacia el frente con Dios, guiándome, llevándome. Cuando dice que Dios está siendo testigo, y cuando dice que habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa, ¿de qué está hablando? De que era un hombre que conocía a quién, conocía a Dios. Un hombre que conocía al Dios de los israelitas. Supuestamente ellos deberían de conocerlo, pero no tenían confianza, no lo conocían, y buscaron la ayuda de un hombre que estaba lejos de ellos, y Jefté tuvo la aprobación de toda la nación. Increíble, pero solamente aceptaría él el liderazgo, ¿sí?, si después de que pasara la crisis,
también siguiera siendo su jefe. Y esto nos da otro principio, porque muchos de nosotros buscamos ayuda en muchas situaciones, en situaciones de crisis. ¿Y qué pasa cuando Dios en su bondad, en su misericordia, que es nueva cada mañana, en su propósito nos ayuda y nos bendice y nos saca de esa situación, de esa crisis? Le decimos adiós, bye bye. Hay mucha gente que nos pide, oren por mí, por mi familia, oren por eso, por lo otro. Y están al pendiente. Y cuando han resuelto su problema, nos dicen, adiós, adiós, no quiero saber nada más. Aquí hay una lección espiritual para nosotros. ¿Le seguiremos buscando a Dios después de que se acabe la crisis? ¿Seguiremos caminando con Dios después de la crisis o nos vamos a apartar? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué está diciendo aquí Jefté? ¿Están seguros de que quieren que yo vaya a la guerra? Después de la guerra, cuando Dios entregue a los enemigos, no quiero que me echen a la calle nuevamente y me digan, ya no te necesitamos porque eres hijo de una ramera. Ya no, ya vete, ya resolvimos el problema. Porque así es mucha gente. ¿Cuánta gente no nos pide que oremos, que estemos clamando? ¿Cuánta gente no nos pide dirección? Y cuando se acaba la crisis, tú le presentas a Cristo, tú le presentas a Dios, y cuando se acaba la crisis, ni se acuerdan de Él. Aquí le dice este líder, ok, yo voy a hacerlo, pero no quiero que después que se agarre, que pase la crisis, me digan, vete, vete. Porque eso hacemos muchos de nosotros. Oramos, ayunamos, buscamos de Dios y cuando pasa la crisis dejamos de orar, dejamos de ayunar y hasta dejamos de congregarnos. Ya no nos interesa. Tengamos mucho cuidado con eso, mis hermanos, mucho cuidado con eso. Escucha esto, en el mundo hay muchos líderes, pero solo hay muy poquitos que están preparados para gobernar en tiempo de crisis, en tiempos difíciles. Ya lo vimos, cómo los buenos líderes liderean aún en tiempos de crisis y aún en circunstancias adversas. Son pocos. Y este hombre está preparado para gobernar, y no solo para gobernar en crisis, sino para gobernar después de esa crisis, para gobernar en los tiempos de vacas flacas, diré yo. Cuando no ves el final, pero sabes que Dios está contigo y que Dios te va a ayudar para seguir adelante. Vamos a ver qué dice el versículo 12 al 13. Y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas diciendo, ¿qué tienes tú conmigo, que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté, por cuando Israel tomó mi tierra, cuando subió a Egipto, desde Arnón hasta Jabot, y el Jordán, ahora pues devuélvela en paz. Una de las cosas brillantes que tiene este Jefté, este libertador, es que es un hombre negociador, un hombre diplomático. Él no fue como los otros jueces, aún fueron a la guerra. Él pudo pensar y decir, voy a tratar de evitar muchas muertes, gasto innecesario, esfuerzo. Podemos negociar. Y él habla y empieza a negociar para que no exista este conflicto de guerra. Él lo empieza a hacer. Porque sabe que en una guerra se pierden muchas vidas. Sabe que en una guerra pasan muchas cosas. Trató de solucionar el conflicto con el rey de los amonitas. Pero ¿cómo lo hizo? De una manera diplomática. Y hizo una pregunta sencilla. Porque él dice, ¿por qué estas tierras? Más bien dice, ¿por qué estás en esas tierras que son de Israel? ¿Qué estás haciendo tú en esta tierra? No solamente era un guerrero, hermanos, no solamente era un hombre que hacía diplomacia, no solamente era eso, sino que era un negociador y conocedor de los antepasados de su pueblo, de su antepasado que estaban. Era el negociador con conocimiento y usó todas esas estrategias como un buen negociador. Y así debemos de ser nosotros. Debemos de arreglar todas las cosas por medio de la negociación, por medio de la sabiduría, por medio de la comunicación con la dirección de Dios, no por medio del grito, del chisme, de la ira, del chantaje, de la pelea, del miedo. Tenemos que ser sabios
para poder solucionar nuestros problemas en el hogar, con los hijos, en el trabajo, en la comunidad que vivimos. Tenemos que ser sabios, y tenemos que conocer al menos nuestros antepasados. A ver, voy a ponerlos a pensar un poquito. A ver, Aarón, ponte sobre tus pies. ¿Tú conoces el pasado de tus papás? Me imagino que sí. ¿Cómo se llama el abuelo de tu papá? No sabes. La abuelita de tu mamá, hermano. Ajá. No se acuerda. Hermano, no damos importancia a nuestro, o sea, no digo que esté mal, pero muchas veces no le damos importancia a los que han venido atrás de nosotros. Y si me lo preguntan a mí, yo tuve que recordar y hacer memoria de mucho tampoco. Este hombre conocía, este hombre le dice, no, al contrario, ¿qué tú haces aquí en la tierra de Israel? Esta tierra nos la dio Dios. Tú eres el que estás viniendo a invadir. ¿Quién sabe el nombre de su abuelo? Del abuelo de su padre o su madre. Sí, o sea, el abuelo de su padre, de usted. ¿Quién sabe los nombres? Un trabalenguas, pero sí, hermana, sí entendimos. Pero sí entendimos. Bueno, pero este hombre era así, conocía. Y aparte no solamente conocía, sino que era negociador. Hermanos, en lugar de negociar sabiamente con la esposa, de platicar, de ver los asuntos, nos enojamos y queremos darle o al esposo o a los hijos. Este era un negociador y tenemos que negociar. Mira lo que dice Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 14, del versículo 31 al 32. Lucas 14, 31 al 32. Lucas 14, versículo 31 al 32. Dice, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide ¿qué? Condiciones de paz. Empieza a negociar. Tenemos que aprender a negociar. Acuerdos que traigan paz para tu vida, bienestar para tu vida, para tu familia, para tus conocidos, para tus seres queridos. Muchas veces perdiendo ganamos, hermano. Hay que ser sabios, pero hay que hacerlo con la dirección de Dios. Con la dirección de Dios. Pregunta, ¿ha negociado usted últimamente con su esposa, con sus hijos, con su familia? ¿Con la gente que trabaja con usted? ¿Ha sido un excelente negociador diplomático? ¿Sabe negociar? Porque le pregunto porque a veces no escuchamos, nosotros varones, no escuchamos las sugerencias de las esposas. Normalmente, me refiero a los varones, no escuchamos a la mujer, no le hacemos caso. Y nos dice, y no sabemos negociar, queremos imponernos, pero no queremos escucharlo y hacer una buena negociación. A veces ni les hacemos caso, ni a los hijos. Pero miren lo que está pasando aquí. Vamos a ver del 14 al 16. Versículo 14 al 16 de Jueces 11. Y dice, y Jefté volvió a enviar a otros mensajeros. Ya había enviado a unos, ahora manda a otros al rey de los amonitas para decirle, Jefté ha dicho así, Israel no tomó tierra de Moab ni tierra de los hijos de Amón, porque cuando Israel subió a Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Volvió a negociar. Este hombre estaba agotando todos los recursos. ¿Usted agota todos los recursos cuando hay situaciones difíciles en su hogar, con su esposa, con sus hijos? ¿O a una corta y usted dice, y aquí mando yo y ya? No. Este hombre dice, estoy tratando de negociar con ellos. ¿Y qué sigue del 17 al 18? Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom diciendo, yo te ruego, él empieza a narrar, yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom no los escuchó. Envió también el rey de Moab
al cual tampoco quiso. Se quedó por tanto Israel en Cades. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab. Y volviendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Arnón y entró en territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. Que usted le está diciendo la historia, sabe lo que está diciendo. Este hombre aquí sabe de historia, sabe de geografía. Por eso yo les preguntaba, ¿usted sabe la historia de su iglesia, la historia de su país, la historia de su familia? Es importante que nosotros aprendamos de nuestro pasado, porque muchas veces vamos a tener que negociar. Muchas veces. Y sigue diciendo en el 19, él está narrando la historia del pueblo de Israel a estos hombres. Y sigue en el 19, y envió Israel mensajeros a Sejón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, diciéndole: te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Sejón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reunió Sejón toda su gente, acampó en Jaasa y peleó contra Israel. Pero Jehová, Dios de Israel, entregó a Sejón a todo su pueblo en manos de Israel y los derrotó, y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitan en aquel país. Se apoderaron también de todo el territorio del amorreo hasta Arnón, hasta Jabot, y desde el desierto hasta el Jordán. Este hombre hasta geografía sabe, mis hermanos. Sabía que Israel era dueño de esas tierras porque el Señor se las había dado. Era un historiador, un geógrafo, un negociador, era un hombre asombroso, era un buen líder. De un hombre que era señalado salió un buen líder. De muchos hombres que nosotros señalamos, en manos de Dios pueden hacer grandes cosas en las manos de Dios. Este hombre sabía la historia y hasta geografía, de dónde a dónde. Era diplomático. Wow, yo me asombro porque digo, wow, de verdad que si lo vimos al principio, era un hombre que no reunía las características para ser un hombre de Dios, menos un juez. Pero vamos viendo cómo nosotros nos podemos equivocar, porque Dios, en las manos de Dios, puede hacer grandes cosas en la vida de quien Él quiere, cuando quiere y como quiere. Dice el versículo 23 y 24, así que lo que Jehová Dios de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo, ¿pretendes tú apoderarte de él? Él está diciendo, el Señor no lo dio, ¿cómo tú te quieres apoderar de él? Lo que te hiciere poseer Quemos tu Dios, ¿no lo poseerías tú? Así todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseemos. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Ustedes quieren venir a reclamar algo que nuestro Dios no lo dio? Que nuestro Dios nos lo dio. Y todo lo que Dios nos da, tenemos que cuidarlo porque el Señor te lo dio. El esposo que tienes al lado, la esposa que tienes al lado, los hijos que tienes a tu cuidado, Dios te los dio y tenemos que cuidarlos. Tenemos que guiarlos, tenemos que amarlos, tenemos que cuidarlo. Lo que Dios te dio, tienes que cuidarlo. Porque el enemigo puede venir y tratar de apoderarse de lo tuyo. Pero este hombre está negociando, tratando de recordarle a ese enemigo que ellos son dueños por derecho, porque Dios se los dio. El enemigo va a venir a querer robar todo de ti, hasta tu paz y tranquilidad. Pero hay de ti que lo dejes. Por eso debes que conocer la palabra de Dios para defenderte, para dar la batalla. Y si continúa diciendo, ¿eres tú ahora mejor en algo que Balat, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Tuvo él cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? Cuando Israel ha estado habitando por 300 años. ¿Por cuántos? Por 300 años. A Hesbón y sus aldeas, y a Roer y a sus aldeas, y todas las ciudades que están en el territorio de Arnón. ¿Por qué no la habéis recobrado en ese tiempo? ¿Cuántos años? 300 años. Este hombre está bien preparado. Estaba con los vagos, con los ociosos, pero no era como esos vagos ni como esos ociosos. Él sabía de historia, él sabía muchas cosas y podía negociar. Yo he dicho, y créanme que hace 8 días se lo decía a alguien, mucha gente se prepara para cuando llega, ¿sí?, a un lugar de liderazgo, pero debemos estar preparándonos antes para cuando lleguemos a ese lugar. Yo le decía a un hermano la semana pasada, se tiene que preparar porque no sabe usted
qué propósito tenga de Dios en su vida y dónde lo vaya a poner Dios. Y por eso esta iglesia está preparando jóvenes que están tocando la alabanza, hombres que están pasando a predicar la palabra de Dios. Tenemos que estar preparando, tenemos que dejar ese legado, porque cuando no esté uno aquí, debe de venir ya gente que se está preparando. No que llegue a prepararse cuando llega, sino que se prepara desde antes. El 27 dice: así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. 28, versículo 28. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones que Jefté le envió. Wow, él no atendió. Él le dice: ¿sabes qué? Yo no tengo nada contra ti. Tú eres el que vienes y me quieres arrebatar lo que por derecho nos corresponde, lo que Dios nos dio. No es de ahorita, hace 300 años. ¿Por qué no lo peleaste en su momento? ¿Por qué no los peleaste en su momento? ¿Por qué no? Y entonces ese hombre le está dando la oportunidad a ese hombre de no ir a la batalla, pero vamos a ver dentro de 8 días qué pasó con ese pueblo que se levanta contra el pueblo de Israel, ¿sí? Él le dice: ¿sabes qué? No te entrometas en el territorio, porque ese territorio nos lo dio Dios. Nosotros somos los dueños. Los que estaban aquí antes no le pudieron hacer frente a Dios, quisieron pelear contra él, pero no le pudieron hacer frente a Dios. Jefté estaba seguro de que Dios le había dado esas tierras a Israel y que sus antepasados la habían conquistado. Escuche bien y escuche esto, y voy cerrando ya. La iglesia es el resultado de la conquista de muchos hombres en el pasado. Hombres como John Wesley, Martín Lutero, Carlos Spurgeon, y más atrás como Pablo, como Pedro. Esa es la iglesia, el resultado de la conquista de muchos hombres. Y es nuestra responsabilidad seguir luchando, seguir adelante. Pero miren algo importante y voy cerrando. Miren lo que vio Jefté. Él no vio la batalla entre 2 ejércitos, sino él vio la batalla entre el Dios de Israel y los 2 dioses falsos de Amón. Por eso dice: si tu Dios te ha dado esta tierra, entonces que Él pelee. Él conocía a Dios, sabía geografía, historia, era esforzado, valiente, y todo esto lo hacía para defender la fe en lo que había creído. Él estaba listo para defender su fe en lo que ha creído, y probablemente usted ha creído anteriormente en cosas que no edificaban, pero ahora debe usted buscar la palabra, creer lo que dice la palabra y estar preparado para defenderse ante cualquier enemigo que se levante contra usted. Y muchas veces el enemigo se levanta dentro de casa. Yo recuerdo con mi esposa, y le pido una disculpa si la menciono, yo recuerdo que cuando me casé con ella, los primeros que se levantaron contra ella eran mis hermanos. Mis hermanos decían: esta mujer no te conviene, esta mujer no es como nosotros, esta mujer no es para ti, esta mujer, y la atacaban. Pero gracias a Dios que Dios me dio sabiduría y yo tuve que darle el lugar que le correspondía a ella, aún a costa de mis hermanos que eran de mi familia. Yo les decía: pues esta mujer es la que Dios me dio, y si quieren respetarme a mí, la tienen que respetar a ella. Y así cerraba mis oídos a las cosas que me decían mis hermanos de ella. Y más adelante, cuando supieron que conocí de Dios, se levantaron más. Pero cuando vieron cómo Dios cambió nuestras vidas, ahora somos a los que más buscan, a los que más nos preguntan. Pero tenemos que levantarnos. El enemigo se va a levantar contra ti, contra tu familia, contra muchas cosas. Quieren quitarte la paz, te la quieren robar. Tenemos que defender a nuestra familia, a los hijos que tienes en casa todavía. Porque los casados, ese es otro asunto. Tenemos que hacerlo. El enemigo nos ataca por todos lados, y aún con la familia, mis hermanos. Y termino con esto. Usted no debe definirse por su pasado. El pasado que le hirió, porque no tiene que seguir hiriéndolo, sino buscar a Dios, vivir el presente y el futuro en manos de Dios, en donde sea que esté, y saber que hay solución para todo lo que usted piense, y podemos negociar y dejar de insultarnos, de golpearnos, y por último, recuerde que nuestra batalla más grande
es espiritual, no es carnal. Y tenemos que ponernos la armadura de Dios, como señala ahí en el Efesios, la armadura de Dios para presentarla. Tenemos que venir aquí, doblar rodillas. Los que venimos aquí, doblamos rodillas, clamamos y nos preparamos para enfrentar las guerras que estamos pasando, las batallas que estamos pasando, de economía, de relaciones quebradas, de enfermedad. Aquí venimos, es el campo de batalla para prepararnos, para estar en batalla. Y si usted dice, bueno, es que yo no estoy pasando por dificultades. Bueno, pues prepárese para que cuando las pase, usted esté fortalecido y pueda hacerles frente a esas batallas, mis hermanos. Jefté era un hombre señalado, un hombre que al parecer no cumplía los requisitos para nosotros. Usted probablemente sea un hombre que no cumple, piense que no cumple los requisitos, una mujer que piense que no cumple los requisitos para el mundo, para nosotros. Pero para Dios, Dios nos ve con otros ojos. Dios nos ve con otros propósitos. Dios nos ve de otra forma, en el cual dice, mi hijo es para mí amado y mi propósito va a ser en él. Así es de que prepárese, porque no está aquí por casualidad. Está aquí porque el Señor está diciendo, tengo un propósito para ti y yo te voy a ayudar y yo te voy a esforzar. Que Dios le bendiga, mis hermanos.